Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Es un honor para nosotros darles la bienvenida a nuestro segundo webinar de la Semana de la Movilidad Segura, organizada por el programa de la Maestría en Ingeniería Vial del Tecnológico de Costa Rica y el programa de Educación Continua de la Escuela de Ingeniería en Construcción. Esta actividad marca la segunda actividad de una serie de 5 charlas que se llevarán a cabo diariamente durante esta semana con el objetivo de proporcionarles conocimientos valiosos y actuales en el ámbito de la movilidad segura. Nos enorgullece mucho ofrecerles un espacio académico de calidad en el que expertos de renombre compartirán sus perspectivas y experiencias. Agradecemos su participación y entusiasmo y esperamos que cada sesión les proporcione una experiencia inspiradora. Es un honor para nosotros presentar al distinguido expositor del segundo webinar en el marco de la Semana de la Movilidad Segura, el señor Roy Rojas. El señor Rojas se desempeña actualmente como director de proyectos del Consejo de Seguridad Vial, el COSEVI, una entidad clave en Costa Rica dedicada a la promoción y desarrollo de políticas y programas orientados a la mejora de la seguridad vial. La experiencia y compromiso de Don Roy en la temática de seguridad vial lo posicionan como un referente en la materia, ofreciendo valiosas perspectivas sobre la evolución y las mejores prácticas en este campo. Les extendemos una cordial bienvenida al señor Roy Rojas y a todos ustedes, quienes tendrán la oportunidad de enriquecer su comprensión y participación en el tema de la seguridad vial a través de esta valiosa intervención. Antes de darle la palabra a don Roy, me encantaría hablarles un poco sobre la dinámica de la actividad. Eh, Ustedes pueden observar en la parte posterior de la pantalla, al centro, un espacio para preguntas y respuestas. Una vez concluida la participación de Don Roy en su exposición, vamos a abrir un espacio de al menos 15 minutos para preguntas. Van a tener dos alternativas, una a través de este espacio de preguntas y respuestas y la otra levantando la mano. Si ustedes levantan la mano, inmediatamente Aaron, que es nuestro soporte técnico, que nos acompaña por acá, él abre el espacio y habilita el micrófono de tal manera que ustedes pueden participar en vivo con el audio. Entonces, entendida la dinámica de la actividad, le doy el espacio a Don Roy. Don Roy, muchas gracias y es todo suyo el espacio. Gracias. Muchas gracias, Irving, y muy buenas noches, tarde-noche a todos los asistentes o los participantes en este webinar. Eh, Realmente a nosotros como COSEBI nos llena de mucha satisfacción el poder intercambiar conocimientos, aprendizajes con el programa de maestría del tecnológico. Tenemos mucho respeto digámosle, aprecio. Estamos empezando inclusive a establecer una relación más formal para generar o construir evidencia, generar un poco de formación en temas de la seguridad vial moderna, que es un poco lo que quiero hablarles hoy día. Mi tema va a ser la gestión del sistema seguro, necesario, imperativo cambio de paradigma para América Latina. Y realmente lo interesante de todo esto es que sistema seguro es un tema, digamos, que nace al final de los años 90. Y ahora les voy a explicar un poquito con más detalle cómo surge el sistema seguro, porque hoy día tanto las resoluciones de la ONU como las disposiciones de la Asamblea General en que establecen la nueva década de acción, la segunda década de acción, 2021-2030, ahí se incorpora ya el tema del sistema seguro como el marco conceptual que va a orientar, digamos, las acciones en materia de seguridad vial. Entonces, tradicionalmente, los que estamos en el tema de la seguridad vial,
Empezamos con la muertometría. Con la muertometría, bueno, hablando de tasas de mortalidad, lesiones y todo esto. Pero a mí me gusta más iniciar con el proceso de urbanización. El proceso de urbanización desordenado, anárquico que hemos tenido sobre todo, bueno, en el mundo entero, pero fundamentalmente en América Latina, ¿verdad? Habitat dice que en el 2030 el 70% de las poblaciones va a estar urbanizada. Y América Latina ya un 80% de su población vive en ciudades que el 50% de de esas poblaciones viven en ciudades menores a 50.000 habitantes. Costa Rica, vean qué interesante, todo eso es para 2030. Costa Rica ya en 2019, según el Estado de la Nación, vive en el 76% vive en ciudades pequeñas y medianas. ¿Qué significa esto? Capital de San Carlos ya no es una zona rural, tiene un comportamiento de ciudad igualmente que el área metropolitana, en una escala menor. Igualmente Liberia tiene un comportamiento de ciudad y una población que se ha ido densificando, y así Pérez Celedón, y así aquellas que en algún momento nosotros, las fuera del área metropolitana, las veíamos como la zona rural, ya ese concepto va desapareciendo, inclusive Cariari de Pocosí, es una pequeña ciudad igualmente con todas las externalidades negativas y positivas que debe tener una ciudad, con los grandes falencias que existen en un proceso de urbanización desordenada. Por ejemplo, nosotros en Costa Rica hemos sido famosos por que los sistemas no planificados de vivienda, lo que llamábamos los tugurios, el Estado los convierte posteriormente, les mete agua, les mete luz y unas medias calles ahí, y ya ahí la población se formaliza. Nos pasó Pavas, nos pasó en Los Cuadros. ¿Qué pasó ahí? Se generó una demanda impresionante, pero una demanda realmente desordenada, vista allá en la zona de Río Azul. Entonces ahí es una de las manifestaciones que de hace tiempo viene manifestando este proceso de urbanización desordenado, que dentro de las externalidades negativas tiene el tema de las emisiones y el tema de la exposición al riesgo de accidentes de tránsito. Entre el 60 y el 70% del Producto Interno Bruto se genera en áreas urbanas. O sea, el Habitat dice que la producción anual de las 40 ciudades más grandes en América Latina y el Caribe generan un tercio del Producto General Bruto regional. El 70% de los efectos de gas invernadero se generan en áreas urbanas, siendo el transporte el principal emisor. De igual forma, otra de las externalidades que tiene es que la mitad de los muertos por siniestros viales ocurren en las ciudades y va en ascenso. Aquí tenemos ese proceso desordenado de urbanización, plantea una serie de desafíos y los desafíos para América Latina, ¿no? Fundamentalmente que ese proceso no vino acompañado de infraestructura de transporte, servicios públicos de transporte público multimodal. O sea, el proceso no ha ido de la mano de sistemas seguros, de movilidad con interconectados, y eso realmente genera, digamos, una mayor tensión a la hora del funcionamiento de los desplazamientos de las personas, de la logística y de todo el proceso. Esos son un dato un poco más viejillos, pero todavía más bien ha crecido. O sea, el Observatorio de Movilidad Urbana de la CAF dice que un 40% de 2007 a 2017 creció la flota vehicular de 25 millones a 35 millones, y las motos se triplicaron 2.8 a 7.8. Ojo que las motos hoy día, 2023, deben de andar arriba de los 15.000 millones de motos en el mundo entero, ¿no? Entonces,
Las motos, ciclistas y peatones representan un 65% de muertos en la región. Sin embargo, por ejemplo, Costa Rica ya casi es el 50% de los muertos asociados a tránsito está ubicado en las motocicletas, los vehículos de 2 y 3 ruedas. El informe global, el reporte global de la OMS 2023 documenta, da cuenta que en el 2000, o sea, realmente cuando yo leo efectivamente los resultados, o sea, acuérdense que los que conocen el primer decenio estableció una reducción a los países de un 50% de los muertos por tránsito. Entonces, en la primera década cerramos con 1.25 millones de fallecidos, 2010, que arranca la primera década. Y en el 2021 tuvimos 10 años después tuvimos 1.19, o sea, una reducción de un 5%. Y bueno, hay que efectivamente, digamos, no es suficiente, no llegamos, todavía nos falta un 45%, pero sin embargo, la tendencia en ese sentido decreció un 5%. No obstante, que la flota se duplicó, la población en casi 1.000 millones creció y además se extendió la infraestructura. Y eso ha sido un tema que siempre son variables que se analizan a la hora de establecer exposición al riesgo y eventualmente los fallecidos y los lesionados. El 66% de los fallecidos está entre las 18 y 66 años, una población, en la mayoría, una población todavía económicamente activa. Es la 12ª causa de muerte en todos los grupos de edad por el tránsito. La primera causa de muerte en niños y jóvenes entre 5 y 29 años. Debo resaltar que nosotros en Costa Rica hace algunos años se tomaron algunas medidas interesantes. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, cuando empezó a financiar el transporte de estudiantes en niños y colegios, eso tuvo un efecto que nosotros lo monitoreamos muy interesante. Nosotros tenemos una de las tasas de mortalidad entre los 5 y los 12 años más baja de América Latina. Hay todo un trabajo que se ha generado. Nosotros desarrollamos el programa Centros Educativos Seguros hace más o menos 20 años. Sin embargo, sí tenemos datos. Hoy, digamos, la idea no es hablar del perfil epidemiológico nacional, para hablar un poco más de esta parte conceptual, pero bueno, también hay que meter un poco de muertometría y datos globales para ver un poco el encuadre del alcance y la magnitud de esta situación. Más del 50% de los que fallecen son personas, usuarios vulnerables, y el 3% representan el 3% del Producto Interno Bruto de cada país. O sea, eso es, antes hablábamos del 1.5, hoy se habla del 3%. En el 2004 se hablaba que era el 1.5 en el primer reporte de la OMS. Y bueno, sigue siendo la situación un gran desafío para la salud pública y el desarrollo. Y el desarrollo me refiero, o sea, no es un tema, esto no es un tema solo de muertos, es un tema de competitividad, es un tema de afectación del proceso de desarrollo que está generándose, ¿no? Ok, eso digamos, ese es el escenario, el sistema de movilidad y transporte. Igualmente, en lo tradicional, los que han tenido contacto con el tema de la seguridad vial, tradicionalmente se hablaba de un sistema que estaba compuesto de las vías, de la infraestructura, y se hablaba factor vías o factor ambiente, factor flota, factor humano. Ese es un enfoque de los años 50 que en algunos países todavía coexiste. Hay una influencia tremenda. Ese para mí es el enfoque ingenuo de la seguridad vial, porque además de que lo fragmenta, que no lo ve como un sistema, no capta o no percibe la influencia que tienen otras variables que están fuera del sistema que lo afecta en su funcionamiento, precisamente la parte política, la parte cultural,
el uso del suelo, los patrones de movilidad. Hoy día, ahora le comentaba a Irving, estoy precisamente en la Costa Rica profunda, allá fuimos a zonas muy alejadas, allá de Nicoyas, Nosara, y nos encontramos que entre la zona turística y la zona donde vive la gente, los patrones de movilidad son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes. Anárquicos los dos, pero con una mayor exposición en donde vive la gente versus en donde la gente trabaja. Entonces, esas son situaciones que ahora vamos a avanzar con sistema seguro y les voy a explicar cómo no debemos agarrar el marco conceptual tal cual como lo plantea la OMS, porque el origen es un origen contextual totalmente diferente a nuestras realidades. Igualmente el uso del suelo, la parte tecnológica, mucho de la tecnología se confabula, digamos, con a veces en algunos casos es un poco paradójica, sobre todo en el tema de flota vehicular. O sea, todavía la industria del automóvil se rehúsa a que la variable seguridad en el vehículo sea una variable importante. Bueno, los suecos quizás son los únicos que colocaron en el mundo el tema de la seguridad con su flota vehicular y eso es, digamos, de su estrategia de marketing, es la seguridad que tienen los vehículos de ellos. Pero en general, lo que encontramos es velocidad, potencia, estética y bueno, ahí muchos de esos vehículos vienen a esta parte del mundo y no tienen la tecnología de seguridad que hace que estos vehículos se muevan en una forma segura. Por ejemplo, hace un mes estuve en la Cumbre Mundial de la Moto y los fabricantes de motos dicen que el problema no es un problema de la construcción de la moto, el problema es un tema de educación. Ellos dicen, nosotros no somos responsables de que se mate la gente. Claro, si le ponen frenos ABS a una moto de baja cilindrada, les aumenta el precio y les afecta el mercado. Y igualmente todavía en la evidencia no demuestra que el freno ABS en motos de menos de 300 centímetros cúbicos son efectivos. Entonces, el tema tecnología, el tema innovación, aunque ya en Europa hablan de las HADAS, que son dispositivos inclusive hasta con inteligencia artificial, que los incorporan en muchos de los vehículos, todavía en esta parte del mundo eso no llega. El tema económico que tiene que ver con la inversión, con el acceso, digamos, a la calidad del sistema de vehículo, inclusive con la inversión que se hace en infraestructura con un enfoque diferente, ¿no? Y el tema social, efectivamente, por ejemplo, en motos, la gente que se nos muere a nosotros es gente de un nivel de escolaridad muy bajo y su trabajo es un trabajo muy básico y la población que se nos muere es 18, 29 años, o sea, económicamente activa, varones, un tema de hombres. Entonces, cuando nosotros empezamos a considerar esas variables, en salud pública se habla de los determinantes de la salud que están fuera de lo que es la parte de salud. El trabajo, por ejemplo, es una variable, un determinante de la salud, las condiciones de vida, los estilos de vida y que determinan la calidad baja o alta de la salud de la población. Entonces, ese es el sistema. En ese sistema, permeado por esas variables, es que la gente se desplaza, se desplaza. Ok, hay en la cumbre global de la conferencia global ministerial en Estocolmo sale el manifiesto de Estocolmo, que luego se constituyó en una resolución de la ONU. Hay un equipo inclusive de expertos académicos, todos no había latinoamericanos, la mayoría europeos crean un documento muy bueno, muy interesante sobre recomendaciones técnicas para abordar el nuevo decenio de acción. Todo está alineado a los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, ahí el objetivo 3 donde se establece una reducción del 50% y el objetivo 11 de las ciudades y comunidades sostenibles y seguras, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar alineado. Ahí están los objetivos, son objetivos voluntarios, se le llamó objetivos voluntarios. Cada país toma el objetivo que quiera seguir, que se quiera comprometer, pero efectivamente si leemos al detalle, vean, yo les voy a dejar la presentación. Yo creo que el conocimiento es para compartirlo, entonces se las voy a dejar ahí. El que quiera utilizar, como lo quiera utilizar,
yo se la dejo a Irving, Irving que el que está interesado, que es el que la puedan utilizar, ¿verdad? Entonces, esos son los objetivos voluntarios que se establecen. Y luego, este otro tema, para entrar en lo que es el tema del sistema seguro. Ok, ya vieron que el sistema, si no lo entendemos como un ecosistema, como un sistema dinámico, vivo, que se interrelaciona y se afecta y se fortalece, que cuando uno falla, los otros también son susceptibles de fallar. Entonces, encontramos que las lesiones tienen diferentes causas. Es un tema multicausal. Por eso no, en algunos casos le echan la culpa a ustedes los ingenieros, digamos los que son ingenieros. Oye, ustedes los ingenieros no construyen bien y entonces pues se mata la gente, ¿no? Otros le echan las culpas a otro. Y una de las grandes dificultades para el abordaje del sistema ha sido precisamente la fragmentación del approach que se ha hecho de distintos saberes en una forma desarticulada, fragmentada, llegan al sistema y estudian lo que corresponde a su disciplina, pero no se integra. Y esa brecha, esa desintegración genera una inefectividad y una explicación más comprensiva, con H intercalada, una interpretación más, digamos, más relacional, multidisciplinaria, que permita generar soluciones más potenciales, o sea, soluciones potenciales. Y bueno, tiene que haber el conocimiento, el abordaje tiene que ser totalmente multidisciplinario, intersectorial y debe estar totalmente articulado. Articulado, por eso debe ser un tema muy nacional, un compromiso nacional. En algún momento hablábamos con Irving y el equipo de la maestría que históricamente ha habido una brecha tremenda y eso no nos permite avanzar. Ha habido una brecha entre la academia, los gestores y los políticos. Resulta que el gestor dice, los académicos hacen sus papers y solo ellos los entienden. Entonces escriben para generar paper, pero nadie lo entiende. El gestor dice, a mí eso no me sirve para la gestión. El académico dice, el gestor es un activista anticientífico y entonces no utiliza y va a lo que se le ocurre. Y por otra parte viene el político y dice, bueno, ni el uno ni el otro me sirven y entonces hago lo que a mí se me ocurre. Vean qué delicada es esa brecha y eso es una brecha histórica. Entonces, uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros hoy día para ser más efectivos en un sistema de movilidad proactivo, ya no reactivo. En Estocolmo me arrugaron la cara los de la OMS en marzo cuando yo dije que la seguridad vial tradicional es un enfoque rancio, es un concepto rancio, es un concepto desfasado ya, porque en realidad ha sido un concepto reactivo a lesionados y muertes. Hoy día debemos de migrar hacia un concepto de movilidad segura en donde lo que se genere a partir de la evidencia científica es un enfoque y es un abordaje que facilite que los desplazamientos de las personas sea saludable, sea seguro y sea sostenible. Pero no solo reaccionar a lesionados y muertos, ¿no? Pues necesitamos que sea competitivo para la logística. Necesitamos que sea competitivo en el uso del tiempo de las personas que se mueven de un lugar a otro, ¿no? Entonces ya no estamos hablando solo de muertos y lesionados y de accidentes, sino estamos generando que los desplazamientos sean limpios, sean saludables, porque también es importante que la gente se mueva y que ahí viene la movilidad activa. ¿Para qué? Para abatir también el perfil de morbilidad que tenemos. Enfermedades no transmisibles, crónicas no transmisibles, y tenemos el tema de la transición demográfica, hay un envejecimiento de la población y no estamos preparados para esa transición en infraestructura, en transporte y en generar ese equipamiento que haga que los desplazamientos de las personas adultas mayores se muevan de una forma realmente segura, conectada. Entonces, como ven, es un tema muy interesante porque es
es ya integral. Estamos hablando de otra cosa, no solo reaccionando a muertos y a lesionados. Es muy importante la evidencia científica. Bueno, yo soy muy crítico de la evidencia. Efectivamente, hay mucha evidencia científica, ahí tienen hasta para tirar para arriba en todos los idiomas, muchos expertos, mucha gente ha escrito, ha investigado a través del tiempo. Sin embargo, el tema de la evidencia hay que cuestionarla y hay que contextualizarla sobre todo, porque la mayoría de la evidencia científica ha sido construida en contextos desarrollados con variables totalmente diferentes a las variables como las nuestras, como la realidad de nuestra América Latina y concretamente nuestra Costa Rica, que tiene particularidades interesantísimas, ¿no? Entonces, pero ahí hay. Mire, vea, el libro que voy a señalar aquí se llama Prevención de Accidentes y Lesiones. Es un librito que escribió un médico epidemiólogo, el doctor Elvik. Yo creo que solo ese libro escribió Elvik, pero ese libro es vigente hoy día. Es vigente. Ustedes leen y todos los enfoques, Visión Cero y todo lo que apareció después, ese librito trae y ya lo menciona y presenta algún tipo de evidencia y da una explicación realmente muy comprensiva que permite explicar cómo funciona el sistema de movilidad y transporte, infraestructura, ¿no? Entonces, la evidencia es fundamental. Si nosotros hacemos intervenciones que no tengan evidencia, que no estén respaldadas por la evidencia, ya les digo, es dispararle al pólvora en sopilotes, ¿verdad? No podemos estar seguros y hay un tema de recursos, hay un tema ético, no se vale hacer intervenciones que no estén respaldadas por la evidencia, porque eso tiene un costo realmente muy importante, ¿verdad? Entonces, vean ahí, por ejemplo, para ustedes, los ingenieros, nada más agarré un pedacito de esta guía es una guía muy completa de evidencia. Todo eso está en el internet. Ahí establece cuáles son las medidas que tienen un potencial de efectividad, o sea, cuáles son medidas que en materia de sistema seguro son efectivas. Y vean que hay algunas que no son tan complejas, ¿no? O sea, por ejemplo, las famosas medianeras, ¿no? Eso fue lo que dio origen el sistema 2+1, que nosotros, ese está medio más o menos aplicado. El sistema 2+1 es el que genera la visión cero sueca y sencillamente, ¿qué fue lo que hicieron? Una separación de flujos que no evitaran los choques de frente, ¿no? Lo hicieron con cables. Pero bueno, para eso hay que leer a Claes Timbal, que es el que crea visión cero sueca, y es muy interesante todo lo que él plantea. Pero déjeme decirle otra cosa. Claes Timbal no era un ingeniero, era un epidemiólogo, es un epidemiólogo, todavía vive y todavía él es el que crea la visión cero sueca, ¿no? Entonces, vamos al sistema de gestión. El enfoque del sistema seguro, porque es una visión, está compuesto por tres grandes visiones, enfoques. Uno, el de visión cero de Suecia, que igualmente sale al final de los 90, seguridad vial sostenible de los Países Bajos, y Timbal lleva a Australia y ahí desarrollan lo que ellos llaman sistema seguro, pero los tres conforman y tienen una serie de elementos que son similares a los tres, sin embargo, algunos tienen variedades que son muy propias de los contextos. Por ejemplo, los Países Bajos, la seguridad vial sostenible habla de infraestructuras intuitivas, habla de que puede ser muy fácil, digamos, establecer la infraestructura y ellos promueven mucho, se inclinaron mucho por promover la movilidad activa, las bicicletas y atenuar, sobre todo en las ciudades, ¿no? Pero vean qué interesante. En Ámsterdam ustedes se paran y vuelven a ver para cualquier punto cardinal y pueden ver hasta donde se les pierde la vista. En nuestra realidad, nosotros no tenemos posibilidad en algunos lugares de hacer vías tan intuitivas porque tenemos geografías, tenemos
unas características que no nos permiten ser así tal cual como lo plantean los Países Bajos en este enfoque, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios similares? Bueno, los tres plantean objetivos de largo plazo, en el cual, para reducir lesionados y muertos, el sistema está adaptado al error humano. Eso es para mí fundamental, y bueno, no solo lo que yo piense, sino lo que la evidencia dice. Hay dos conceptos que sustentan o vienen a compensar este tema de adaptar al error humano. El ser humano se equivoca perfectamente. Inclusive muchas formas por las cuales nos hemos equivocado a la hora de interpretar y a fragmentar en que el que único que tiene culpa es la persona, legalmente. Entonces se ha desarrollado todo un tema legal con respecto al que comete el error y entonces ahí nos equivocamos porque entonces no le atribuimos responsabilidad a otros elementos como la seguridad de los vehículos, como el tema de la gestión de la velocidad y sobre todo el tema de la construcción de la infraestructura. Cuando decía Klaas Timbal que cuando se diseñan, cuando se empiezan a diseñar las carreteras, se parte de un principio de que el conductor que se va a mover por esa carretera es un conductor perfecto, es un conductor modelo, es un conductor que no se equivoca. Por eso diseñamos para que se desplace el carro en una forma limpia. Sin embargo, nunca se consideró, y esos son, digamos, los enfoques modernos, carreteras que perdonan, es que independientemente que si yo me equivoco, aunque tenga la responsabilidad porque tomé licor y aumenté la velocidad y no me fijé de que el carro anduviera bien, no lo revisé, entonces tengo un accidente y ese accidente efectivamente genera una situación que si la carretera no tiene los dispositivos, no tiene el equipamiento que perdone ese error, la probabilidad de que muera o me quede gravemente lesionado es muy alta. Y las carreteras que se autoexplican, esas carreteras es que desde el diseño se plantea la conectividad, se plantea la seguridad y lleva implícito un componente ético muy fuerte en el tema de los diseños. Entonces, a veces, y es un tema polémico, porque en algunas discusiones se ha dicho, bueno, a los médicos le dicen el juramento hipocrático. A los diseñadores de infraestructura también debe haber un juramento que efectivamente estén considerando la probabilidad del error humano y la vulnerabilidad del error humano, la vulnerabilidad de la persona ante un impacto en la vía. Un impacto, si una persona promedio, un impacto a más de 60 kilómetros por hora tiene un 80% de probabilidad que lo mate. Promedio. Si hablamos de adultos mayores, las colas, y hablamos de niños, la probabilidad de la lesión o de la muerte es más elevada. Entonces, las soluciones para mejorar las fuerzas de choque, la gestión de la energía del choque es otro elemento que es similar a los tres enfoques, a las tres visiones, ¿verdad? La gestión de la velocidad en paralelo debe ir no solo con el tema, por ejemplo, hemos visto que en muchos países, sobre todo las barreras de contención no tienen la normativa, todavía usamos Colepes, por ejemplo. Y en muchos de los países de América Latina se usa la cola de pez. Y la cola de pez es una trampa para cuando hay un impacto en la barrera, ¿no? Y a veces las ondas, si es una, dos o tres, a veces se ven muy pequeñas. Parece que ponen la barrera para que el carro no se vaya al otro lado, pero esa no es la finalidad de una barrera de contención. Entonces, muchas veces las fuerzas del choque no las gestionamos en una forma eficiente, en una forma efectiva. Y luego viene el tema de la velocidad. O sea, el tema de la gestión de la velocidad. Aquí no solo es hacer controles con radar, es cómo pacificamos, cómo, sobre todo en las ciudades, hacemos que la gestión de la velocidad sea más efectiva. No solo con rótulos, no solo con fotomulta, o sea, no solo con policía, hay que equipar la infraestructura en el diseño que físicamente en ciertos espacios donde hay interacción de usuarios vulnerables haya, digamos, un equipamiento que haga que físicamente
la velocidad sea manejable, sea manejable. Los análisis económicos para identificar soluciones costo efectivas es fundamental. O sea, se dice que el Banco Mundial establece que de los proyectos más rentables son precisamente los que van en la línea de salvar vidas y de evitar lesiones graves, ¿no? Ellos, claro, también plantean el tema de la competitividad, el tema de los ahorros, pero fundamentalmente el tema de las vidas es un tema totalmente ético, ¿no? Y es altamente costo efectivo. El valor de una vida es fundamental. Luego, el liderazgo integral multisectorial basado en evidencia es uno de los temas que los tres enfoques lo plantean igualmente. Luego, el alineamiento de la toma de decisiones con objetivos económicos, sociales. Vean, la seguridad vial dejó de ser un tema que es exclusivo de los ministerios de transportes e infraestructura. ¿Por qué? Porque tenemos un tema, hay un alineamiento de agendas. El tema ambiental tiene que ver precisamente con el tema de la movilidad, que sea sostenible, que logremos bajar efectos generados por el transporte de motor. El tema económico, el tema social son fundamentales, la agenda de salud pública, son fundamentales que nos alineemos para que maximicemos los recursos y podamos, se dice, nosotros hicimos una evaluación hace un tiempo de la aplicación del sistema seguro tal cual, o de la visión cero tal cual como se planteaba, y cuando llegamos al análisis de la relación de costo-beneficio, la inversión tenía que ser tal que tendríamos que dejar de invertir en educación, en salud y en otros temas para generar un sistema seguro tal cual como lo plantean los suecos. Y ahora van a ver por qué. Entonces, adoptar el principio de responsabilidad compartida en los distintos actores del sistema, es lo que le digo ahí, la academia, los grupos profesionales, los distintos grupos, no solo el CEFIA, sino todos otros grupos de profesionales tienen que estar totalmente involucrados, los de salud, los abogados, todos tenemos que estar. Por eso el principio de responsabilidad compartida es fundamental o ha sido fundamental en esos enfoques, ¿no? Que constituyen el sistema seguro. Y luego construir una visión compartida para los objetivos fundamentales. O sea, todos tenemos que estar en el mismo barco y la visión tiene que ser. Por eso ha habido mucha confusión con respecto a la visión cero. La visión cero dice que es intolerable, intolerable que muera gente en la carretera. Es totalmente inaceptable. Sin embargo, para eso toda la población tiene que estar en el barco subido. La visión, por eso se ha equivocado mucho conceptualmente, se ha equivocado. Hay países que tiran las campanas al aire. Ya tenemos un programa Visión Cero. A ver, Visión Cero no es un programa. La Visión Cero es una visión, precisamente. Y los suecos, cuando lanzan Visión Cero, ellos tenían como antecedente 50 años de inversión sostenida en transformar su sistemas de transporte público multimodal, sistemas de urbano de la ciudad, equipamiento urbano, pacificación. Realmente ellos tenían todos los sistemas de gestión de velocidad, la estructura organizacional, la inversión, todo eso lo tenía, la normativa estaba totalmente articulado y por eso, pero duraron 50 años para llegar, ok, después de 50 años ahora sí viene la visión. Esa va a ser la nuestra visión cero, que no haya muertos en las carreteras. Pero entonces a veces quieren que nosotros hagamos visión cero empezando y hay países que ni siquiera tienen una agencia nacional, no tienen un financiamiento, no tienen inclusive conceptualmente una claridad de hacia dónde debe ir un país para tener cero muertos en sus vidas o si realmente decidimos por las características vamos a mitigar que se mueran menos, pero que cada vez se mueran menos, pero también que tengamos externalidades positivas, como por ejemplo que haya menos emisiones, que haya más movilidad activa, que haya más gente caminando, pero que además se sienta satisfecha, segura de caminar o de andar en bicicleta y no andar por una ciclovía como la que tenemos en San José, que la percepción de inseguridad es tan alta que la gente prefiere no usarla. Entonces, ese tipo de cosas son las que no van en contra de lo que podría ser una visión cero o un sistema seguro. Entonces, antecedentes de eso, vale la pena agregar que
Los tres enfoques fueron sustentados en contextos homogéneos totalmente. Casos, las variables ellos las tenían durante 50 años, fueron trabajando, fueron generando hasta establecer un contexto homogéneo versus un contexto heterogéneo como el de América Latina, políticamente, económicamente, culturalmente, en infraestructura, en todos los sentidos, en sistemas de transporte, en todo, es totalmente heterogéneo. Entonces, vean qué complejo es a la hora de hablar de sistema seguro hacerlo así acríticamente, tal cual como lo plantea, sino más bien que nosotros tenemos un desafío de ir contextualizando porque tiene principios que realmente el error humano, la visión compartida, el tema de objetivos de largo plazo, el desarrollo de procesos, que no es lo mismo intervenciones puntuales, sino procesos articulados, sistémicos, ¿no? Basados en evidencia científica. Entonces, bueno, ya lo dije, Visión Cero pasó todo ese tiempo para que se lograra o se llegara ahí. ¿Qué es el sistema seguro? Bueno, es una visión que reconoce la seguridad vial como el resultado de una interacción, ya lo hablé también, entre muchos componentes que forman un sistema dinámico que influye en una manera en que las personas se desplazan, se comportan y en consecuencia, digamos, el nivel de exposición al riesgo se disminuye para que se genere un siniestro, como le llaman. El, 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 Elvik y varios autores, el tema ese, si es siniestro, es accidente, bueno, pues va. Ellos dicen que si bien el accidente no se comporta aleatoriamente, efectivamente es prevenible. Aunque se comporte aleatoriamente, es totalmente prevenible. Entonces, a él le parece que eso es un tema de marketing, del uso de si es un accidente o es un siniestro. Particularmente, yo sigo hablando de accidente porque a mí en Costa Rica hablan de siniestro y creen que es un incendio o es un terremoto o es otra cosa. Entonces, hay que contextualizar también el término. Entonces, este sistema, interactuando con sus subsistemas del tema de la infraestructura, pero articulado al tema de la flota, al tema de las personas, de los comportamientos, eh, tienen o generan beneficios realmente importantes para la salud pública, la accesibilidad, la actividad física, la calidad del aire, el cambio climático, sostenibilidad ambiental y todo el tema del desarrollo social. Entonces, es realmente muy desafiante, es muy desafiante tener una competitividad, una logística con rostro humano, no es una logística como digo una vez una presidenta de Japdeva, yo no sé qué van a hacer ustedes con la Ruta 32, pero yo necesito que esos vehículos lleguen en 2 horas a la AP Terminal, porque si no, no van a ser competitivos. Entonces, la señora se le olvidó que la Ruta 32 está cargada de tramos de travesía, donde hay una interacción impresionante de usuarios vulnerables y entonces que esa carretera que fue diseñada de punto a punto, que es donde viene el 80% de los insumos para el desarrollo en el país, entonces no veamos y no hagamos que cuando pase por tramos de travesía sean identificados y sean construidos equipamiento seguro que permita, digamos, que esos desplazamientos sean, ok, una logística con rostro humano y ya no una logística perversa que independientemente de donde pase, nos va a generar accidentes y muertos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principios? Ya los hablé, las personas cometen errores. El cuerpo humano es vulnerable y tiene una capacidad limitada para tolerar fuerzas de impacto. La responsabilidad es compartida. Pasamos de un enfoque proactivo, dejamos el enfoque reactivo y vamos a un enfoque proactivo. Inclusive, nosotros aquí desarrollamos un manual de análisis de conflicto, precisamente con el ITDP, con el equipo de Gonzalo, que fue el que presentó ayer. Desarrollamos una metodología de análisis de conflicto, es la técnica sueca, pero contextualizada a nuestros países. Y la idea es que precisamente el análisis de conflicto es un enfoque muy proactivo.
O sea, es anticipativo a accidentes de tránsito. Son precisamente comportamientos de los patrones de movilidad versus el uso del suelo y la disposición del transporte y de la infraestructura, cuáles de ellos pueden generar, sumándose, pueden generar posteriormente accidentes. Entonces es más fácil intervenir antes de que ocurran los accidentes de tránsito. Por eso se habla de que es un método totalmente proactivo, ¿no? Ninguna muerte, ese es el quinto principio, ninguna muerte o lesión grave es aceptable. El sistema seguro se dice que ninguna lesión grave o una muerte es aceptable. Inclusive cuando Timbal habló del 2+1, le cuestionaron, y eso fue recientemente, que le cuestionaron. El año pasado le hicieron una entrevista que es, él hace una actualización de todo el marco conceptual de Visión Cero, y él dice que efectivamente con el 2+1, la medida del 2+1, disminuyó, o sea, los accidentes no disminuyeron en el tramo donde lo puso en Suecia, pero sí disminuyeron las muertes y las lesiones graves. Pero le dijeron, sí, doctor Timbal, pero también el tipo de cable que se le pone genera un riesgo altísimo para los derrapes de las motos. Entonces él decía que independientemente que morían motociclistas, digamos, por el tipo de dispositivo que se puso, pero aún así la disminución de los muertos por choques de frente era mayor, era superior a los de las motos. Entonces, el abordar el tema de una manera integral tiene ese potencial de producir esos beneficios que ya los dije en la parte, disminuir la inequidad en el desarrollo de los países. Nosotros hablamos, vea que somos un país chiquititico y tenemos Costa Rica profunda. Cuando vamos a los chiles, cuando vamos que hay agroindustria, que eso es tema de otra conferencia. ¿Qué pasó con cuando se agotaron las fronteras agrícolas y hay un proceso de descampesinización y modifica completamente los sistemas de movilidad y transporte en el país? Entonces, de pasar de asentamientos campesinos donde la movilidad es endógena en el asentamiento, estas personas, eso no resultó rentable y entonces migran a trabajar a sistemas de uso extensivo de la mano de obra. Entonces, para moverse son 10, 15 kilómetros y tienen que utilizar, no hay bus porque no es rentable, la bicicleta es muy largo, entonces recurren a una solución, la moto o el transporte ilegal, el transporte irregular. Entonces, como ven, aquí también se trata de que nuestro país tan pequeñito, aplicando sistema seguro, va a contribuir a disminuir la inequidad. Y eso solo estoy hablando de estos temas. El tema de formación de conductores, las licencias de conducir, el tema de la inspección técnica vehicular, que es una de las grandes logros que tenemos nosotros en este país. Nosotros, yo le llamo a eso que tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica del sistema del estado de salud de la flota vehicular. Sabemos de qué padece nuestra flota vehicular y tenemos más de 20 años y ya, bueno, usted no nos dejó la base de datos, pero se sabe efectivamente por los anuarios. Ahora ya eso lo resolvimos y ahora tenemos una base de datos directa que hablamos directamente, está totalmente abierta y entonces ya está dentro de lo que es el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Entonces ya podemos nosotros establecer relaciones de variables para no solo conocer los riesgos, sino también para intervenir, ¿no? Entonces, esos beneficios del sistema seguro, además de salvar vidas en las carreteras, tienen esos potenciales ambientales, salud, social, de disminuir la inequidad y que contribuye al desarrollo de los países. El Plan Mundial del Decenio, eso es lo que plantea. O sea, efectivamente, bueno, ¿cuáles medidas? Transporte multimodal. Antes en seguridad vial no se hablaba de eso. Hoy hablamos de transporte multimodal y planificación del uso de la tierra. Vean ustedes, la moto existe porque no tenemos sistemas de transporte público multimodal integrados que hagan que la gente utilice el autobús. No tienen la calidad, no tienen la periodicidad que la gente requiere. En Lima, Perú, en las estaciones de los BRT apareció yo digo, una solución perversa que es, o desafortunada más bien, porque son las motos que a la gente cuando llegan se bajan del BRT, se suben
de esos vienen desde sus casas y van al trabajo. Entonces, de ahí les cobran 2, 3 soles y se van. El incremento de la mortalidad por ese patrón es altísimo y cada vez va en crecimiento. Y ojo que nosotros ya en Cartago, ustedes los del TEC, ya les están metiendo Uber taxi, ¿verdad? De moto, Uber moto. Y eso es, si lo dije a la prensa, eso es una solución desafortunada. Entonces, a ver, el transporte multimodal ya está incorporado, o sea que ya nosotros, el CTP, no podemos decir que no es parte del sistema de la movilidad segura. Tiene que estar totalmente articulado, totalmente vinculado, porque el desarrollo del transporte público masivo, multimodal, interconectado, tiene que ser un componente, una intervención de la que tiene mayor evidencia científica que salvamos vidas, reducimos emisiones y generamos más salud en la gente porque tenemos que, ahora sí, resolver el tema de la última villa. Pero bueno, si tenemos sistemas de transporte articulado e integrado, vamos a ser más eficientes y vamos a tener menos vehículos. Bueno, infraestructura segura, que ahí se plantea en el plan global las famosas carreteras 3 estrellas que plantea el sistema IRAP. Bueno, pues también son desafíos que nosotros tenemos, cuánto vamos a tener o cuánta inversión vamos a tener que hacer para tener carreteras seguras. Es un desafío y ahí está planteado. Los vehículos seguros, el uso seguro de las vías de tránsito, un sistema de fiscalización riguroso, un sistema de información hacia la gente, todo lo que es el tema de la formación de conductores tiene que variar completamente. Y luego el tema de la respuesta de los accidentes. Ese es el 50% de las personas que mueren en el hospital o cuando van al hospital. El nivel de falta de estabilización, equipos, capacidad, desarrollo de capacidad humana preparada. Antes los traumatólogos hablaban de que era una hora de oro cuando había un trauma por accidente de tránsito. Con las motos ya no es una hora, es media hora. Y si es en la Costa Rica profunda, la probabilidad de que sobreviva realmente es muy, muy baja. Muy baja. Entonces, eso en general son los grandes, la gestión de la velocidad lo sacan, inclusive lo ponen como un tema específico para trabajarlo, ¿verdad? Y luego ahí, el cómo aplicarlas. Bueno, pues ahí está el financiamiento, el fomento de la capacidad, la gestión de la velocidad, los marcos normativos, leyes con dientes, leyes que sean aplicables, leyes contextualizadas, modernas, el tema de género. Los patrones, hemos descubierto que los patrones de movilidad de mujeres y de hombres es completamente diferente. Por tanto, a la hora de elaborar la política pública tenemos que incorporar la perspectiva de género, ¿no? El uso de la tecnología y la innovación, tenemos que innovar, tenemos que hablar de con tecnología apropiada, ya no solo tecnología de punta, sino una tecnología apropiada para las condiciones de nuestro país. Y bueno, eso es, digamos, lo global. El financiamiento tiene que ser sostenido. No puede ser que tenemos plata un año y ya no podemos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer y el gran desafío para que sea un sistema seguro es que hayan procesos instalados institucionalmente, oficialmente instalados y financiados, respaldados por la normativa, un desarrollo de capacidad técnica, porque esa es una de las grandes. Sistema seguro es un marco conceptual, virtud de una pequeña capa de privilegiados que no llega a la población, inclusive dentro de técnicos que en alguna medida nos involucramos en la seguridad vial, no tenemos claro este tipo de conceptos. Lo que es la modernidad, lo que es cómo se está concibiendo hoy día la seguridad vial, que realmente para ser competitiva, una vía no solo es el nivel de servicio de los carros, hay que conocer cuál es el nivel de servicio de los peatones, de los ciclistas. ¿Por qué? Porque la movilidad activa es un elemento de competitividad para cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, el alineamiento, las alianzas público-privadas son fundamentales. Ya nosotros tenemos que abandonar aquello de que las empresas privadas son enemigas, ¿no? La empresa privada es una aliada. ¿Por qué? Porque también puede tener beneficios, pero también puede tener pérdidas importantes. Entonces, por ejemplo, la mayor cantidad de accidentes con víctimas son en trayecto trabajo, casa, casa, trabajo, y eso impacta las pólizas, el justo a tiempo y la competitividad de su fuerza laboral en los procesos productivos.
Eso, digamos, eso es un contextualizando sistema seguro en motos. Ahora estamos en Nicoya, priorizamos Nicoya, es el cantón que tiene más muertos asociados a motocicletas. Entonces estamos aplicando sistema seguro, pero como Costa Rica, con lo que nosotros realmente podemos, aplicando el concepto con rigurosidad, pero contextualizado. No puede ser el concepto tal cual lo plantea los Países Bajos o los suecos o los australianos, porque son otras condiciones, pero los principios sí se pueden aplicar y realmente eso es lo que estamos nosotros generando. La idea es construir la vacuna, la evidencia científica en motos es mixta, no hay una evidencia científica contundente ni aún en países desarrollados que den cuenta de que podemos salvar vidas o que hay que sacar las motos, pero fue porque incorporamos un sistema de transporte público integrado multimodal, ¿no? Muchas gracias y Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, don Roy. Abrimos el espacio para las preguntas. Nuevamente, me refiero a la dinámica. En el caso de las preguntas, tienen dos alternativas. Pueden levantar la mano, inmediatamente se les habilita el micrófono para que puedan hacer la consulta eh, en directo y en vivo. Y la otra alternativa es a través de las preguntas y respuestas. Ahí ustedes tienen un espacio que es exclusivamente para hacer las preguntas. Yo se las hago saber a don Roy y inmediatamente las estaríamos respondiendo. Entonces, por favor, les agradezco su participación con preguntas. Gracias. Eh, Gustavo Rojas, profesor Gustavo Rojas, levantó la mano. No sé si Aarón me habilita el micrófono para el profesor Gustavo Rojas. Gracias, Irving, y más gracias a don Boy. Un par de consultas diferentes, pero muy puntuales, quizás, don Boy. Eh, ¿Podría explicar un poquito más el concepto este o explicarme más el concepto este de cafeteras que se autoexplican? Una. Y bueno, le lanzo la siguiente eh, de una vez sobre en el Plan Nacional de Desarrollo incorporan esta variable o cómo estamos en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, profesor Gustavo. Bueno, carreteras que se explican es un concepto moderno, pero todavía no tiene, sobre todo en América Latina, yo no he visto una sola experiencia. Está todavía en una, digamos, en una etapa muy conceptual. Sí, señor. Los países desarrollados, sí, sobre todo los suecos, los Países Bajos y los australianos, ellos sí consideran, es un, digamos, es un diseño, el concepto de la seguridad, el concepto de la movilidad desde el diseño está resuelto. O sea, desde que yo salgo de mi casa por diseño, me muevo en espacios y tengo la infraestructura con información y diseño que me permite desplazarme para vías de diferente categoría, de diferente complejidad en una forma segura. Y tengo paradas de bus y tengo acceso a otro tipo de sistemas de transportes. Si voy en bicicleta está totalmente conectado. Si voy a pie está totalmente conectado. Entonces, la información más el diseño me permiten a mí moverme en una forma ahora sí más intuitiva. Ya no tengo que ponerme a pensar porque el diseño mismo me lleva. Hay una variable, No. hay una variable ética muy fuerte ahí de que el tema costo, a veces hacemos que el tema costo, lo primero que le quitamos son el tema de seguridad vial, ¿verdad? El Sí, equipamiento para pacificar, para hacerlo más seguro, número uno. Número dos, espero que le sí, quede señor, claro, sí, es un señor. concepto bastante rico para verlo, de mucho detalle, pero digamos en términos generales Sí, señor. sencillo de eso.
El tema del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Acuérdense que el Plan Nacional de Desarrollo lo que tiene es el Plan Nacional de Transporte, que, Ujú. bueno, que no tiene un capítulo de movilidad moderno, No tiene. no tiene un Ya. capítulo realmente moderno que diga, bueno, pues va, porque eso viene desde hace años Sí. y no no se ha modificado, digamos, quizás no ha habido, no sé, que ha sido yo creo que en la administración pasada yo planteé que por qué no hacíamos un análisis, una evaluación de la parte de la movilidad y la seguridad y la incorporábamos dentro del tema del Plan Nacional de Transporte, que es hasta el 2050 por ahí. O sea que no solo es infraestructura, sino hay más elementos que tienen que Sí. ver con el transporte, que tienen que estar visionados desde allá. Ujú. Pero no está. Bueno, lamentable. Lamentable, sí. Sí. Muchas gracias, don Goy. Mucho gusto. Muchas gracias, profesor Gustavo. Tengo la pregunta del profesor Mauricio Araya. Él nos pregunta cuáles son los tres factores que más afectan la generación de proyectos dentro del marco de un sistema seguro. Serán presupuestos, tramitología, la normativa, voluntad política, clima y topografía, educación de la población, falta de información, y pone puntos suspensivos. O sea, todos. O sea, para que haya un sistema seguro, primero que nada, el que crea una política pública en el marco del sistema seguro la tiene que tener clara. Y para eso tenemos que llevarle esa claridad en una política validada por Mideplan, que diga la política en materia de movilidad segura en Costa Rica, en todos los componentes que vimos, infraestructura segura, vehículos seguros, comportamientos usuarios seguros, gestión de la velocidad, todo eso de aquí a, no, digamos, no al 2030, porque faltan 5 años, de aquí al 2050, ¿cuál es la ciudad que vamos, cuál es el país que vamos a tener donde se incluya la reducción de las inequidades que existen en este pequeño paisito y esté ahí establecido los principios del sistema seguro? O sea, deberíamos como decir, hay que sustituir el plan de transporte, de infraestructura que existe, o revisarlo, más bien, no sustituirlo, revisarlo, modernizarlo, y entonces ahora sí, en ese plazo, incorporar el tema del sistema seguro. Entonces ya ahí estamos hablando de otra cosa, ya varias generaciones, pero para eso tenemos que tener, profesor Araya, tenemos que tener los que visionan eso muy claros y que lo entiendan. Luego los generadores, los operadores, los gestores y la población también tiene que estar informada hacia dónde vamos en un sistema seguro. Y cuando eso está claro, tenemos que hacer todo eso que usted dijo, todo eso es necesario. Y si eso no está aún contextualizado, los proyectos o la planificación de incorporando sistema seguro va a ser más compleja. Muchas gracias por la pregunta al profesor Mauricio y por la respuesta a don Roy. Tengo una tercera pregunta. Kenneth Vargas pregunta, don Roy, ¿cómo se pueden realizar cambios en la cultura para empatizar un poco más en la carretera, considerando que existe una falta de empatía en la carretera? Los carros no consideran la perspectiva de las motos y viceversa. Si lo vemos desde la lógica del sistema seguro, vea qué interesante. Ahí hablamos de un usuario, de una guerra que hay sin cuartel en la carretera por el uso del espacio. Sin embargo, eso tiene que ver no solo con el comportamiento, que ese es el que, digamos, vemos, sino también con el diseño de la infraestructura. Si efectivamente estamos considerando el cómo todos los usuarios del sistema se pueden mover en una forma segura y puedan interactuar, por ejemplo, en ciudades, zonas 30. Una zona 30 es una zona que la velocidad, pero no solo por señalamiento.
que las zonas 30 permiten una interacción de usuarios vulnerables, inclusive carros, pero en una forma segura, sobre todo en ciudades o en tramos de travesía, digamos. Pero para eso los procesos de cambios de comportamiento, Kenneth, son procesos de largo plazo. No son procesos generacionales. Por ejemplo, en Pérez Celedón nos decían los autobuseros, la generación de los chicos de 14 años en adelante es una generación perdida. ¿Por qué es una generación perdida? Porque los chiquillos cuando se porta mal, el papá o la mamá dice, si se porta mal le quito el Uber, entonces lo mando en bus. Ahí hay una connotación totalmente negativa que se confabula de ese grupo de población a la hora de optar por el transporte público masivo porque no conoce los beneficios. O sea, sencillamente le estamos coartando la posibilidad de que el cambio cultural se dé. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? En Pérez Celedón tenemos el parque de formación para la movilidad segura y sostenible en el país. Y lo que estamos trabajando no es prevención de accidentes. Estamos trabajando precisamente que ellos conozcan cuáles son los beneficios de moverse en bicicleta, de moverse como peatones. Y ahí está la infraestructura, el parque está diseñado para eso, pero sobre todo promocionar los beneficios que tiene el usar el servicio de transporte público. Entonces, eso tiene que ser procesos que además tienen que ser sostenidos. Cuando salen de la secundaria, tienen que estar articulados de la primaria con la secundaria para poder lograr un cambio generacional en el mediano y largo plazo. Pero cambiar comportamientos, salvo con una aplicación rigurosa de la normativa, pero ya eso es cambiar comportamientos a punta de garrote, que tampoco se haya demostrado que son sostenibles. Muchas gracias, Kenneth, por la pregunta. Tengo otra pregunta de Kenneth Solano. Leo textualmente. Buenas noches. Quería consultar sobre a qué nivel se encuentra Costa Rica en avances en el sector vial comparado a los países cercanos. Supongo que a los países de la región. Muchas gracias. Bueno, es que la pregunta puede ser en infraestructura o en seguridad o en movilidad, porque en realidad, si lo vemos desde la lógica de la infraestructura, hay países centroamericanos que están en infraestructura, están mucho mejor que nosotros. O sea, si lo vemos desde esa perspectiva, yo no tengo el ranking, digamos, de decir quizás el BID o el Banco Mundial, los organismos multilaterales deben de tener un ranking sobre todo vial, de infraestructura vial, digamos. Pero acuérdense que la infraestructura vial no es sinónimo de que sea segura, de que perdone, que se autoexplique, que sea una infraestructura que realmente promueva los objetivos de una logística competitiva, pero también de comportamientos seguros y sostenibles que contribuyan al desarrollo económico, a la salud pública y al medio ambiente, ¿no? Gracias, Kenneth Solano, por la pregunta. Y una última pregunta por acá, de Daniel Marigan Faro. Leo textualmente, siendo que en el Plan Nacional de Desarrollo no se contempla todo esto de la seguridad, mi duda va en cómo poder implementar todo esto de la seguridad y la interconectividad del transporte público en el gran área metropolitana, siendo esta región del país sumamente desordenada para poder movilizarse entre las ciudades para los usuarios, con rutas de autobuses totalmente divididas en un sinfín de concesiones que cuesta que se conecten entre sí, sistemas de tren que hacen los que se pueden y mucho menos zonas seguras para que los peatones puedan caminar tranquilos. Vea qué interesante lo que usted está diciendo. En este país nosotros tenemos una fragmentación institucional. CONAVI ve la infraestructura, CTP ve el tema de transporte público, INCOFER ve el tema de los trenes, nosotros vemos el tema de seguridad vial, está la policía de tránsito, está educación vial que están en el MOP, está ingeniería de tránsito, que son, digamos, áreas de competencia bajo lo que se llama la administración vial, que es la que constituye el COSEBI.
pero digamos nosotros no tenemos un sistema, no tenemos un sistema estructurado de infraestructura, de movilidad y transporte que nos haga a nosotros planificar, primero visionar, luego planificar en una forma articulada que nos permita avanzar con esa visión, reitero, con una visión articulada en el cual los sistemas de transporte público masivo multimodal esté diseñado y se construya pensando en que las personas que van a optar por ese sistema de transporte público lleguen en una forma segura, que lleguen en una forma que sea competitiva en tiempo, en calidad, digamos, en costo, que haga que yo utilice eso. Si esa infraestructura que me permita a mí llegar al uso de los sistemas de transporte público integrado, también deriva una infraestructura caminable que yo me pueda mover. Diga, bueno, puedo escoger entre usar transporte público o ir caminando a mi trabajo, pero voy a ir caminando por lugares que son seguros y que están en buen estado, aceras, rampas, pasos peatonales, iluminados, debidamente planteados, que me permitan a mí moverme en una forma segura o irme en bicicleta. O sea, eso es parte, sí, como hicieron los suecos todavía al final de la última década estaban modificando su sistema institucional de manera que debajo del Verkehrsverbund, que es como decir el organismo de la seguridad vial, debajo de él están todos los componentes de la seguridad vial, y entonces los controla, los financia y los puede, digamos, aterrizar, los puede concretar porque controla todas las variables. Pero nosotros tenemos en el CTP una junta directiva que es el órgano competente, digamos, la autoridad superior. Nosotros tenemos una junta directiva en el COSEBI, tenemos una junta directiva en el CTP, en el CONAVI, perdón. En el INCOFER tenemos otra. Y todos tienen mandatos y todos tienen, digamos, decisiones y visiones completamente diferentes. Y eso como órgano colegiado, pero si lo vamos dentro de la representación que tienen los miembros de junta directiva, también traen otras visiones. Entonces, vea qué complejo. Para nosotros hacer lo que usted está planteando, tenemos que tener un sistema totalmente obligado, articulado, normado, en que yo esté obligado a diseñar sistemas de transporte público multimodal, pero vinculado a la caminabilidad, a la infraestructura del peatón y a la infraestructura de otros medios, de otras formas de movilidad activa, como la bicicleta, por ejemplo. Eh, Tengo un comentario del profesor Mauricio Araya. Nos dice que qué gusto escuchar a un experto que demuestra y evidencia un gran conocimiento en este contexto de la seguridad vial y que además nos informa con datos reales de nuestro propio contexto. Muchas gracias. Y para ir cerrando la parte de preguntas, tengo acá un comentario, supongo, de Esteban Villalobos. Nos dice, buenas noches, tenía una consulta respecto a qué tan efectivo sería formar alianzas entre demás países de Centroamérica para el desarrollo de infraestructura bajo este marco de movilidad segura, o si para Costa Rica sería mejor trabajar independientemente con alianzas internacionales, por ejemplo, con apoyo como de los Estados Unidos o países ya desarrollados, ¿cómo se puede avanzar más rápido para este desarrollo? Bueno, primero que nada, profesor, con todo el respeto que se merece, los Estados Unidos no es ningún modelo en el desarrollo de la infraestructura. Y yo siento que en el tema ingenieril, en el tema de infraestructura carretera, ha sido, digamos, el que ha generado que la capa de ingenieros tenga una visión completamente tradicional todavía y no tenga una visión integral, una visión que incorpore los conceptos modernos de carreteras que perdonan, carreteras inclusivas, carreteras que se autoexplican. Entonces, efectivamente sí se puede, pero nosotros, a ver, Costa Rica forma parte, inclusive lo presidimos, el Programa Iberoamericano de Seguridad Vial. Y ahí estamos todos los países iberoamericanos. Y realmente, pues ha sido no es tan fácil poner
porque ustedes vieran el desarrollo es tan diverso, tan diverso. Los niveles de madurez, imagínense que los países, salvo Costa Rica, los técnicos, los líderes de las autoridades de seguridad vial en cada país dura lo que dura en gobierno y después desaparecen. Entonces hay que empezar, cada vez que hay un gobierno, hay que empezar de nuevo. Lo que sí tenemos, Costa Rica debe promover, porque Costa Rica tiene gente muy buena, debe formar a su gente y ese es un reto. Y ese es un reto que el tecnológico yo se lo lanzo. Y yo se lo lanzo al tecnológico porque yo no he visto que otros hagan lo mismo. O sea, tenemos que cambiar que la capa que ustedes forman de ingenieros tenga un concepto más integral, un concepto, sobre todo los que eligen entrar al tema de infraestructura y transporte, que tengan una visión más integral, una visión que les permita interactuar con otros saberes y entender que no solo los ingenieros tienen la responsabilidad de lograr una infraestructura bajo el modelo de sistema seguro, sino ya lo expliqué, son otros saberes que tenemos que integrar ahí. Entonces, uno de los grandes desafíos es lograr formar ingenieros con una visión integral, que el que decida que construcción, bueno, vaya, construya casas, pero el que se quiere meter a trabajar en el tema de infraestructura y transporte tiene que tener una visión integral, global, que entienda que la evidencia científica es fundamental, que entienda que los manuales de diseño tienen que cambiar, que los manuales de diseño, y ahora Costa Rica tiene un liderazgo en los organismos, por ejemplo, estos organismos centroamericanos donde se aprueban los manuales de diseño y todo, en proponer, ya se ha hecho en el pasado, en dispositivos de seguridad, de señalamiento y todo eso. Tenemos que generar el conocimiento, prepararlo y proponerlo, porque ya hay gente en la región que está sensibilizada, pero alguien tiene que liderar ese proceso y yo creo que el tecnológico, ahí se lo dejo, Irving, como un desafío para que ustedes puedan preparar una normativa, unos manuales de diseño, proponer para que efectivamente en el resto de los países, vea, tenemos un corredor pacífico, México, Panamá. Compartimos un corredor pacífico. Ahí hay una gran área de oportunidad porque hay mecanismos de intercambio comercial, logísticos y todo entre los países formales que por ahí podríamos incorporar. Hay organismos que están involucrados ahí, que es donde le digo, estudian, analizan con el tema de la normativa de los manuales de diseño y desde ahí se puede cambiar la situación. Pero alguien tiene que tomar liderazgo, hay que tener pasión, conocimiento, seguridad de que efectivamente el respaldo institucional para poder hacerlo. Y realmente eso es algo que no podemos dejar que el tiempo pase y nosotros veamos el partido nada más y no nos involucremos en ser líderes, en ser facilitadores del cambio. Muchas gracias, Esteban Villalobos, por la consulta. Y para ir cerrando, quisiera hacerle una pregunta, don Roy. Desde sus consideraciones y criterio, ¿cuál es la importancia de las auditorías de seguridad vial en todo esto que hemos hablado de sistemas seguros? ¿Cuál es la importancia? Si se puede Bueno, son compartirnos. fundamentales, fundamentales. Ya la última resolución de la ONU las incorpora y exhorta a los países para que se hagan, los bancos multilaterales están pidiendo como condición de los préstamos que los proyectos de infraestructura tengan auditorías de seguridad vial, pero vea lo que le voy a decir, vamos a ir más allá. Nosotros en COSEBI, junto con los catalanes, diseñamos una metodología para formar auditorías integrales de movilidad y seguridad vial. Entonces, ese tipo de auditorías nos permite establecer los hallazgos de la seguridad vial de la infraestructura, pero además los de la movilidad, que tiene que ver con los patrones de movilidad. Eso no existe en América Latina. Nosotros lo hicimos porque primero hicimos un estado del arte, luego hicimos una contratación internacional y quienes tenían experiencia en hacerlo eran los catalanes. Ellos vinieron a Costa Rica, hicimos la guía metodológica, hay un decreto y está en la ley que cada proyecto de infraestructura en este país tiene que tener los componentes de la seguridad vial, está en la ley. Pero además de estar en la ley, también hay un decreto
que operacionaliza eso en las auditorías, y ahora precisamente el decreto lo que dice es que debemos de formar, COSEBI debe formar o delegar la formación de auditores integrales de movilidad y seguridad vial en un organismo académico. Y eso es lo que yo creo que también el tecnológico es uno de las instituciones que nosotros confiamos que podrían ofrecer ese programa, porque ese programa tiene un potencial no solo nacional, sino también internacional. Tenemos que formar auditores no solo de seguridad vial, sino auditores integrales de movilidad y seguridad vial, porque ahí en ese tipo de formación va el sistema seguro incorporado. Se va, por ejemplo, va a dar, no evalúan solo el nivel de servicio de carros, sino evalúan niveles de servicio de peatones, de ciclistas y de los usuarios vulnerables. Es totalmente novedoso, innovador, y América Latina nadie tiene esa metodología. Ya está construida y está el programa. Eso es parte de lo que con el tecnológico queremos que sean ustedes o por lo menos que ustedes participen, porque hay que concursar, salvo que otras universidades no lo quieran hacer, pues nosotros nos encantaría, digamos, que fuera algo así, ¿no? Don Roy, muchas gracias. Vamos finalizando este espacio de preguntas. Agradezco por el espacio, por la presentación, las preguntas, aquellos que participaron. Muchas gracias. Realmente fue muy provechoso. Y pues queda la espinita para nosotros, profesores del tecnológico, y el compromiso de ver cómo podemos colaborar. Creo que al punto que hemos llegado en cuanto a movilidad y seguridad vial, creo que la única manera de mejorar es uniéndonos. Y esto es COSEBI como gestor, el tecnológico como casa de enseñanza y educación superior, la academia. Yo creo que la única manera de poder avanzar en materia de movilidad segura en este país es uniéndonos, uniendo esfuerzos. Entonces creo en eso y queda para nosotros aquí en el tecnológico ver cómo nos vamos incorporando y nos vamos integrando a, a, a todo lo que ustedes ya tienen planteado en el COSEB. Entonces, agradecerle nuevamente. eh, por la confianza inclusive. Muchas gracias y los espero el día de mañana a las 6 de la tarde. Continuamos con el tercer webinar. Nos va a acompañar el doctor Jaime Alén Monge. Él es profesor de la maestría en Ingeniería Vial y también investigador de la NAMI. Él nos va a compartir un poco sobre ingeniería del transporte. Y cordialmente invitados y los espero el día de mañana. Nuevamente, don Roy, muchas gracias a todos Muchas ustedes gracias, hasta luego a y todos. gracias por su participación. Hasta luego.